eh, nosotros tenemos que recordar que hemos ido a lo largo de esta serie, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos comenzado desde Génesis capítulo 1, versículo 1, y hemos continuado hasta el texto que nos corresponde en esta mañana. Así que con esto en mente, recordemos un poco nuestra predicación anterior de Génesis capítulo 4, en el que nosotros hablamos acerca de los hijos de Caín. Pusimos todo nuestro énfasis en los hijos de Caín y realmente ahora nosotros vamos a poner nuestro énfasis en los hijos de Dios. Y en ese sentido tenemos que recordar que lo que vamos a estar estudiando en este capítulo 5 de Génesis es paralelo a lo que vemos en Génesis 4 del 17 al 24. Es decir, ocurren paralelamente, no ocurren un evento detrás del otro. Las dos historias, la historia de los hijos de Caín y la historia de los hijos de Dios, se conectan nuevamente en Génesis capítulo 6. Pero esto que estamos mirando ahorita mismo ocurre de manera paralela. Así que en ese sentido nosotros vamos a dividir este capítulo 5 en tres partes. Lo que consideraremos hoy como las consecuencias del pecado de Adán alcanzaron incluso a su descendencia piadosa. Luego, más adelante, dentro de un par de domingos, Dios mediante, vamos a ver el testimonio de Enoc, pero no el Enoc hijo de Caín, como vimos en Génesis 4, el Enoc justo, el Enoc tataranieto de Set, padre de Matusalén, y cómo el hecho de que él fuera arrebatado a los cielos es un mensaje del arrebatamiento de la iglesia durante la segunda venida de Cristo. Y en tercer lugar, nosotros examinaremos el llamado o el anuncio del juicio de Dios sobre para el mundo, pero es un juicio de Dios en el que para el creyente verdadero hay esperanza, mientras que es una dura advertencia contra los que siguen pecando sin arrepentirse. Entonces, esa es la división que nosotros vamos a estar llevando a cabo en este capítulo 5. Recordemos que esta serie estará abarcando los primeros 6 capítulos del libro de Génesis. Y, como decíamos anteriormente, hemos ido versículo por versículo, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta los versículos que tenemos hoy, y Dios mediante, así haremos hasta el final. Así que vamos a ver entonces qué nos dice la palabra de Dios. Génesis 5, del 1 al 11, dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, es decir, seres humanos, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Oremos. Padre que estás en los cielos, nos presentamos, oh Dios y Señor, delante de ti una vez más, para pedirte tu bendición, Señor, para este momento.
Permítenos, oh Dios, santificar tu nombre por sobre todo nombre, Señor. Y que sean las palabras de tu Hijo Jesucristo las que escuchemos en esta mañana, Señor. Que sea nuestro Maestro, Señor. Que el Señor Jesucristo sea nuestro Maestro y nosotros sus estudiantes. Que no sean nuestros pensamientos ni nuestros prejuicios, Señor. Y que tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, Padre Dios, abra las mentes y los corazones de los que estamos oyendo esta palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, primero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segundo, qué nos enseña la palabra de Dios acerca del tema que vamos a ver hoy. Y finalmente, cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Así que, en primera instancia, nosotros tenemos que decir muerte física y espiritual. Una mirada reflexiva a los verdaderos frutos del pecado. Y este punto es importante porque hoy se nos está queriendo enseñar algo completamente diferente a lo que el santo y eterno Evangelio de Cristo nos enseña en su palabra. Así que comencemos pues. En Génesis 5:1 tenemos nosotros lo siguiente. Es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y en primer lugar lo que tenemos que notar aquí es que Dios intervino directamente en la creación del ser humano. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que Dios no necesitó una evolución para crear al ser humano. Porque incluso se nos dice que el ser humano es una criatura especial. Es una criatura singular. ¿Por qué? Porque tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y en ese sentido, la Biblia nos enseña que son tres aspectos de esa imagen de Dios que vive en el ser humano original. Son conocimiento, justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, eso nosotros los que estuvieron cuando estábamos en Génesis capítulo 1, tal vez lo recuerden. Ojalá que sí, Dios quiera que sí. Pero hablamos de esto en Génesis 1 del 26 al 27, estos tres elementos. En Colosenses 3:10 encontramos, por ejemplo, lo siguiente. Colosenses 3:10 dice así la palabra de Dios: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, conforme a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, primera característica, conocimiento. Pero no solamente eso, el ser humano fue creado con justicia. Si nos vamos a Eclesiastés 7:29, un versículo que hemos citado varias veces a lo largo de esta serie, en Eclesiastés 7:29 dice así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, es decir, justo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces quiere decir que originalmente el hombre fue creado con justicia. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Y finalmente Efesios 4:24 nos dice lo siguiente. Efesios 4:24 dice así la palabra de Cristo: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces quiere decir que la verdadera impartición de la imagen de Dios en el hombre es conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Y con todo respeto en ese sentido, una bacteria, un animal o una planta no tienen esas características. Por eso el ser humano fue creado con algo muy singular, la imagen de Dios. Pero si continuamos nuestra lectura, nosotros leemos así en Génesis 5:2: varón y hembra los creó,
y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, es decir, seres humanos, el día en que fueron creados. Y aquí hay algo que se deja establecido, pero es pertinente recordar hoy. Cuando Dios creó al ser humano, creó a la especie humana con dos individuos, el macho, que es el hombre, y la hembra, que es la mujer. Y esto es importante afirmarlo porque hoy hay corrientes que indican que hay muchas identidades de género, que el género es algo que yo puedo decidir y que yo puedo construir socialmente, pero sustentar eso es ir en contra del creador mismo, número uno, y número dos, es ir también en contra de la razón misma, porque esa ideología no tiene ni siquiera sustento científico. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo los más jóvenes, que son los que están siendo bombardeados a través de la música, a través de la escuela, con este tipo de pensamiento. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la verdad, es la eterna palabra de Cristo. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Cristo mismo dijo, fueron creados varón y hembra. Así que nada de eso de las identidades de género, eso no es bíblico, no es bíblico. Eso viene del feminismo y eso viene de estas corrientes que ahora estamos viendo y que son pues la nueva religión, las nuevas religiones del siglo XXI del mundo occidental. Entonces, pasamos entonces a una descripción de las características de Adán y Set, y por ende de toda la descendencia de Adán. Y en Génesis 5:3 leemos así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y este punto es interesante por diversas razones. Primero, porque llama la atención la extraordinaria longevidad de Adán y de su descendencia. Pero ese no es el punto más importante, a mi parecer, de este versículo. El punto más importante realmente es el hecho de que Set no heredó la imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis 5:3 que heredó la imagen y semejanza de Adán. ¿Y qué significa esto? Que desafortunadamente la imagen de Dios quedó distorsionada por causa del pecado. Y es por esa razón que los que hoy se están preguntando cómo es posible que un ser que Dios haya creado o haya puesto su imagen y semejanza en un ser tan perverso como el ser humano, aquí está la respuesta. Es porque la imagen y semejanza de Dios quedó distorsionada por causa del pecado. Y en ese sentido, nosotros debemos afirmar que ese defecto no es producto de un sistema social que nos oprime, como dicen algunos. Realmente la palabra de Dios nos enseña que es un defecto en la mismísima naturaleza del ser humano. Por eso es que este versículo es muy importante, porque prácticamente está explicando esta parte que yo tengo acá de la Biblia. Es decir, explica la necesidad del Salvador. Por lo tanto, si hay alguno de nosotros que todavía piensa que esta serie de Génesis es una pérdida de tiempo, Dios nos libre, pero si existe esa posibilidad, espero que esta sea evidencia suficiente para abandonar tal pensamiento. Porque si una persona insistiera en creer que esta serie es una pérdida de tiempo porque no tiene nada que ver con el Evangelio, sería razonable dudar de que esa persona conoce realmente el Evangelio. Porque para entender el Evangelio yo necesito conocer la dimensión, la maldad de mi pecado, el enorme sacrificio que costó la muerte de Cristo y finalmente la única manera en la que yo puedo llegar al cielo es a través de Cristo. Todo eso
se plantea o se explica a partir de los 6 primeros capítulos de Génesis. Por esa razón, examinemos nuestros pensamientos. Ojalá no haya ese tipo de pensamientos entre nosotros. Porque francamente, si alguien sigue pensando así, entonces podría dudarse razonablemente de que conoce el Evangelio. No lo conoce realmente. Pero continuemos. Ahora tenemos que Adán entonces vive por tanto tiempo, y miren lo que dice versículo 5:4, Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y aquí se nos está confirmando dos cosas. Primero, el mandato bendición de Dios se estaba cumpliendo. En Génesis capítulo 1, 28, nosotros leemos así, y los que estuvimos presentes lo recordaremos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que aquí estamos viendo que Adán engendró hijos e hijas. Así que el mandamiento se estaba cumpliendo y la humanidad se estaba multiplicando. Y en ese sentido, lamentablemente muchos de nosotros tal vez pensemos que Adán solo tuvo a Caín, Abel y a Set, y ni siquiera conocíamos a Set probablemente. Pero aquí claramente se nos está diciendo que Adán tuvo, solamente Dios sabrá cuántos hijos. Si nosotros que vivimos apenas 70, 80 años somos capaces de engendrar 10, 14, 20 hijos, ¿cuánto más unas personas que podían vivir hasta 800, 900 años? ¿Cuántos hijos no habrán salido de esa generación? Así que la esposa de Caín, como decíamos en nuestra predicación anterior, es humana porque vino de este origen. Lo mismo que la esposa de Set vino de este origen. Y eso es importante porque sabemos que hay muchos que enseñan que Dios creó otra humanidad. En la famosa teoría de la brecha, por ejemplo, se enseña eso. La teoría de la brecha es una teoría antibíblica, por enseñar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por otro lado, hay otros que creen que supuestamente Adán tuvo relaciones con un demonio llamado Lilith, y de ahí entonces parió Lilith los otros seres humanos. Eso no lo dice la palabra de Dios. Génesis 5:4 dice que Adán vivió 800 años más después de engendrar a Set, y tuvo con Eva hijos e hijas. Muchos hijos e hijas. Ahora, hay un par de cosas que hay que aclarar aquí. Y en primera instancia, nuestra idea acerca del incesto, es decir, las relaciones íntimas entre personas de la misma familia, nosotros las vemos malas. ¿Pero por qué las vemos malas? No por el derecho romano, ni por el derecho, ni por la Ilustración, ni por J.J. Rousseau, ni por Voltaire, ni por ninguno de ellos. Nosotros lo vemos así porque en la ley de Moisés, contenida en la palabra de Dios, se prohíbe el incesto. Así que en nuestra cultura cristianizada vemos el incesto como algo malo, pero investiga un poquito y se dará cuenta que hay culturas en donde el incesto no es mal visto. Por lo tanto, la imagen que usted tiene hoy acerca del incesto la tiene gracias a la ley de Moisés contenida en la palabra de Dios. Y en ese sentido, después, posteriormente, miles de años después, la ciencia genética descubrió que los errores de combinación en el ADN de las células se manifiestan mucho más en personas que comparten mucha afinidad genética, es decir, son familia. Por eso es que los hijos muchas veces pueden salir con taras y defectos genéticos, pero ojo, esas taras y defectos genéticos también ocurren en familias donde no hay afinidad genética, es decir, en familias donde las personas vienen de diferentes lugares, pero igual se presentan, porque todos los problemas, todas las enfermedades,
todos los defectos son producto del deterioro de la vida en la tierra maldita por causa del pecado. Porque recordemos, como aprendimos en Génesis 3, que el verdadero origen del sufrimiento humano está en la maldición por causa del pecado, contrario a lo que muchas veces se nos quiere enseñar a través de diversos medios. Aclarado este punto, avanzamos a Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Por más justo y por más longevo que haya sido Adán, al final las consecuencias de su pecado le alcanzaron. Recordemos que Dios les había mostrado gracia y misericordia a Adán y a Eva. En Génesis 3:21 leemos, entonces Jehová, 3:21, iba a leer 2:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y decíamos que ese animal que murió era Cristo, era representación de Cristo, el inocente muriendo por los culpables. Allí Dios les había perdonado la vida. Pero no podemos olvidar, queridos hermanos y amigos, que la bondad de Dios implica la justicia de Dios. Yo no puedo decir que Dios es bueno si no creo que Dios es justo. Y yo no puedo decir que Dios es justo si no creo que Dios es bueno. No puedo separar la bondad de la justicia de Dios. Así que la sentencia por el pecado tenía que cumplirse. ¿Cuál era esa sentencia? Si recordamos, eso lo vimos creo que el año pasado, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces la sentencia por el pecado finalmente cayó en Adán. Y finalmente Adán tuvo que sucumbir al deterioro por la edad y murió. Lo mismo que ocurre con nosotros hoy. La tierra no nos devuelve la energía y al final terminamos muriendo. Y ese mismo trágico destino, mi estimada audiencia, ese mismo trágico destino lo tuvieron que vivir los descendientes justos de Adán. Como leemos a partir del versículo 6 hasta el 11. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Todos murieron. Y esta es la razón, querida audiencia, por la que las personas hoy mueren. Es la razón por la que mueren. Mueren porque la muerte es el verdadero pago, es la verdadera recompensa, es el verdadero fruto por el pecado. Y los versículos que acabamos de leer nos demuestran que a partir de Adán, todos sus descendientes, eso es nosotros, vamos a seguir inevitablemente el mismo destino. Todos vamos a morir. Y el hecho, y de hecho todos murieron, excepto uno, que es el Enoc justo del que hablamos al principio. El Enoc, no el hijo de Caín, capítulo 4, el Enoc tataranieto de Set, padre de Matusalén. De él vamos a hablar, Dios mediante, dentro de un par de domingos, cuando hablemos de Enoc y cómo Dios lo arrebató. Pero a partir de ahí, todos sucumbieron y murieron. Y en ese sentido, por más apariencia de piedad y religiosidad que mostremos, por más buenas obras que nosotros hagamos, el hecho de que todos vayamos a morir
demuestra que todos tenemos pecado en nosotros. En otras palabras, morimos porque hay pecado en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Romanos 5:12 dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, lo vimos, ¿no? Cómo entró la muerte por el pecado, lo hemos visto a lo largo de esta serie. Así la muerte pasó no a algunos hombres, dice, la muerte pasó a todos los hombres, todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos pecaron, sin excepción, todos pecaron. Por lo tanto, si en este momento hubiera alguien que dijera no tengo pecado, tenemos que decir que está tildando a Dios de mentiroso. Porque Dios afirma acerca de nosotros, los seres humanos, lo siguiente. Leo para los que están anotando en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, mentimos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado, todos tenemos pecado. Así que la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a tildar a Dios de mentiroso con tal de mantener esa máscara de falsa religiosidad y de falsa piedad cristiana intacta? Que Dios nos libre de caer en esa actitud. De verdad que Dios nos libre. En consecuencia, nos podemos entonces formular la siguiente pregunta. Si la humanidad en su totalidad está condenada a morir, producto del pecado, ¿para qué entonces buscar una vida piadosa, recta y justa delante de Dios? ¿Para qué preocuparse por tratar de vivir haciendo lo bueno si al final todos moriremos eventualmente? En la prédica anterior decíamos que los hijos de Dios se diferenciaban absolutamente de los hijos de Caín, pero al final todos murieron. Así que es razonable preguntarse esto, ¿para qué entonces yo quiero ser un hijo de Dios si al final me voy a morir? Y la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy es esta. La muerte es la sentencia final de Dios contra el pecado del hombre. Contrario a lo que hoy se enseña en muchos círculos cristianos, entre comillas, no, la muerte es la sentencia final por causa del pecado del hombre. Y en primera instancia, claramente Dios estableció que el que peca debe morir. Génesis capítulo 2, este es el pacto de Dios con Adán, manifestado a través de un mandamiento. Génesis 2 del 16 al 17 dice así. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Aquí está clarito. ¿Por qué no hemos muerto todavía? Por la misericordia de Dios. Pero si usted dice la justicia de Dios, que se haga la justicia de Dios demanda que todos nosotros muramos. Pero no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Y en cuanto a eso, aquí es mi deber traer a colación lo siguiente para la iglesia. En la iglesia de nuestro tiempo presente, el Señor juzga el pecado todavía. Y todavía lo hace trayendo enfermedad y trayendo muerte en la iglesia. Me da risa porque, y bueno, no me debe dar risa, que Dios me perdone, porque yo también estuve engañado. Pero hay gente que dice, no, pero ese es el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento al respecto. Yo sé que nosotros hemos insistido en esto, pero si hay que repetirlo 30 veces, lo repetiremos 30 veces. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son cosas diametralmente opuestas. Es la revelación de la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Primera de Corintios 11 del 29 al 30. Tal vez pensaremos en Ananías y Zafira, pero como ese ejemplo lo conocemos la mayoría, vamos a buscar otros ejemplos.
Primera de Corintios 11 del 29 al 30 dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Subraye juicio. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre nosotros, y muchos duermen. Esa palabra duermen significa muchos están muertos. Quiere decir que el Señor Dios puede juzgar de tal manera a una persona que realice la Santa Cena de manera indigna. A veces decimos sí que la enfermedad es una prueba del Señor o que es un ataque de Satanás. Pero muchas veces es Dios mismo el que nos manda las enfermedades y que incluso, como lo dice aquí, puede hacer morir literalmente una persona porque está viviendo una vida que lo está ofendiendo. Está viviendo en sus pecados no mortificados. Y de eso también hay otro versículo que me gustaría compartir nuevamente en el Nuevo Testamento, en donde dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, lo siguiente. Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida por la misericordia de Dios. Intercesión. Pero miren lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Señor. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y punto. Entonces, si nosotros estamos pasando por un momento de enfermedades, de dolor, de sufrimiento, de fracaso, un ciclo, no salimos de ahí, cuidado, porque puede ser Dios mismo juzgando nuestro pecado, juzgando pecados que no hemos confesado, pecados que no estamos mortificando. Y que Dios nos ayude, porque no vaya a ser que al final sea un pecado que termine en muerte. Y esto, ojo, repito, no está hablando para la gente de afuera. Hay muchos versículos sobre la gente que no cree, que es inconversa, que es pecadora impenitente, afuera de la iglesia. Estos versículos de Primera de Corintios y Primera de Juan se refieren a personas dentro de la iglesia. DNTRO, dentro de la iglesia. Pero en segunda instancia, la muerte es el reflejo de la verdadera condición espiritual en la que estamos todos los seres humanos sin excepción. Todos estamos muertos espiritualmente. Y esa muerte espiritual se manifiesta por una vida en el pecado y por la imposibilidad de agradar a Dios o de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está tan corrompida por el pecado que nosotros no podemos agradar a Dios. Como lo vamos a ver con más detalles, pero vamos a leer un versículo en Génesis capítulo 6, Dios mediante. Génesis 6:5 dice así la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en este sentido, la palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos, es más contundente al afirmar que aún nuestras buenas acciones son basura delante de Dios. Y esto puede sonar ofensivo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Lo que ocurre para muchos de nosotros es que agarramos solamente los versículos de la Biblia que nos gustan, no los aprendemos y decimos que Dios nos ha hablado. Pero para poder decir que Dios nos está hablando, necesitamos agarrar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Si no, entonces lo que estamos diciendo, cuidado,
porque puede ser Satanás. ¿O es que acaso no hemos leído cómo Satanás tentó al mismísimo Señor Jesucristo usando la palabra de Dios, poniéndole palabra de Dios? Así que cuidado, porque a veces esos versículos que se puede decir que nos vienen a la mente, cuidado que pueden ser de Satanás, porque es su manera de mantenernos autoengañados con respecto a nuestra verdadera condición espiritual. Así que necesitamos agarrar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si quiere una sugerencia, bueno, puede comenzar, a mi parecer, con el Evangelio de Marcos o de Lucas, porque el Evangelio de Juan puede ser un poquito profundo, es bastante profundo. Pero si usted quiere leer por el Evangelio de Juan, adelante, lo que el Señor ponga en su corazón. Bueno, leemos entonces en Isaías 64:6 lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Mire lo que dice, no lo digo yo, lo dice el Señor Dios. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, todo lo que salga de un corazón manchado por el pecado, las oraciones, las buenas acciones, los conocimientos de teología y doctrina, la predicación o el evangelismo, ninguna cosa que venga de un corazón que no se ha arrepentido, ninguna de esas cosas es agradable para Dios. Todo lo contrario, ante la santa mirada de Dios son basura. Y en ese sentido, también hay que decir algo que la palabra santa y eterna de Cristo dice: el destino de todos los que no se arrepientan, de todos los que insistan en su vida de pecado, religiosos o no religiosos, es uno solo, como hablábamos anteriormente predicando el pastor Benjamín: el castigo eterno en el lago de fuego y azufre, lo que la Biblia llama, mis queridos hermanos y amigos, la muerte segunda, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, y hechiceros, los idólatras, es decir, los que ponen cualquier cosa como prioridad y no a Dios, eso es ser idólatra, cualquier cosa, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos, los que usan a Dios, el nombre de Dios en vano, los que dicen es la voluntad de Dios, pero mentira, no es la voluntad de Dios, es su propia voluntad, son sus propios deseos, son sus propios intereses. Dios no tendrá por inocente a aquel que use su santo nombre en vano. Y aquí lo dice: los mentirosos serán arrojados al lago de fuego y azufre. Así que cada vez, querido hermano, que usted escuche muerto espiritual o los muertos espirituales, tengamos mucho cuidado, porque realmente muchos de nosotros podemos estar muertos espiritualmente sin saberlo, y que Dios nos libre de ese engaño. Decimos que vamos para el cielo, como decían: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, y el Señor dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero ¿era la fe de Adán, Set y Enós vacía? ¿Creyeron ellos por el gusto, como leímos en Génesis 4:26? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La respuesta es no. Ellos, Adán, Set, Enós y compañía, como vamos a ver Dios mediante en este capítulo 5, ellos tenían su esperanza en el Salvador de Génesis 3:15, al cual hoy nosotros conocemos como el Señor Jesucristo. Es el mismo Salvador, es el mismo Evangelio eterno, mis queridos hermanos.
Y el Señor Jesucristo expresó lo siguiente en el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de Juan. Juan 5, 24 dice así: de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió y tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso es esto. El Señor está diciendo: el que presta atención de verdad a las cosas que yo digo y vive de acuerdo a lo que yo enseño, ese demostrará que ha pasado de muerte a vida. Y esto lo decimos porque muchos dicen: sí, yo creo en Cristo y yo soy discípulo de Cristo, etc. Pero sus vidas evidencian que la palabra de Cristo entró por un oído y le salió por el otro. No hablamos de eso. La resurrección espiritual, o en términos bíblicos, la primera resurrección, tiene evidencias concretas y medibles en la vida de una persona. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos que seguir el destino de Adán, Set y Enós, y este cuerpo tenga que morir, la segunda muerte no tendrá ninguna potestad sobre los que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Más bien, todos los que seamos resucitados espiritualmente en este mundo, en este momento, por Cristo, reinaremos juntamente con Él en el reino de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? Y nuevamente insisto, leamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Los que tenemos parte en la primera resurrección no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte física. Por lo tanto, llegó el momento de aplicar lo que hemos aprendido, y sé que hay muchas cosas que se podían decir, pero wow, el tiempo es nuestro peor enemigo en esta dimensión física. Así que, a partir de Génesis 5 del 1 al 11, hemos aprendido que la muerte nos tiene que llegar tarde o temprano porque todos tenemos un pecado remanente incluso en nosotros. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer esta mañana es la siguiente: ¿qué representa la muerte para mí? ¿Qué representa la muerte para nosotros? ¿Está usted seguro que después de morir será resucitado por el Señor para recibir la vida eterna? Recordemos que solo los que hemos tenido parte en la primera resurrección espiritual somos los que recibiremos la vida eterna. Entonces, hay evidencias concretas e irrefutables de que tenemos parte en esta primera resurrección. Ahora, las evidencias de esa resurrección son tangibles, son concretas, consisten en una nueva naturaleza, como lo explicaba el teólogo escocés Henry Scougal. Yo la verdad es que prefiero dejarlo a él explicarnos esta parte porque lo hace mucho mejor que yo, para la gloria de Dios. Y dice nuestro hermano Henry Scougal: el verdadero cristianismo es la unión del alma con Dios. Es la real impartición de la naturaleza divina. Es la imagen de Dios dibujada en el alma. Podemos decir en esta mañana entonces, con toda honestidad y sin engaño alguno, que la imagen de Dios está siendo dibujada en nuestras almas. Si la respuesta es sí,
Si nosotros estamos viendo que poco a poco el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está dibujando la imagen del Señor Jesucristo en nuestras almas, y cada día nuestra vida se va pareciendo más a la de Cristo, démosle gracias al Señor, porque podemos tener la seguridad de que tenemos parte en la primera resurrección, y la muerte solo será para nosotros una simple transición para la vida eterna en el reino de los cielos. Sin embargo, si la respuesta es no, hay que arrepentirse. Este es el momento de derramar el alma ante el Santo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pedirle perdón por la hipocresía, pedirle perdón por desperdiciar el tiempo y arrepentirse. No vaya a ser que mañana nuestros pecados inconfesos y ocultos nos endurezcan de tal manera que ya no haya más remedio y nos encontremos con la dura realidad de que hemos sido sentenciados a la muerte segunda. Que el Señor tenga misericordia de verdad. Amigo visitante, yo no sé cuántos de los que están presentes en esta transmisión son visitantes. Que Dios los bendiga. Los verdaderos cristianos creemos en la resurrección y la vida eterna. Por eso no tenemos por qué tenerle temor a la muerte. Porque el Señor Jesucristo nos ha prometido lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Amigo visitante, ¿cree usted esto? Mire, Cristo puede hacer ese milagro en usted. Cristo puede resucitarlo espiritualmente, limpiarlo de todos sus pecados y ayudarlo a perseverar en los caminos del Señor. Ni usted ni yo podemos hacerlo por nosotros mismos, por cierto. Nosotros debemos creer en el Salvador. Eso no se gana. No tenemos cómo ganarlo. Debemos creer que Cristo lo ganó para nosotros, porque solamente así podemos ver el poder de Cristo resucitando nuestras vidas y dibujando su propia imagen en nuestras almas. En definitiva, Dios nos está demostrando, querida audiencia, sin lugar a dudas, que la muerte es la verdadera recompensa por nuestros pecados. Y la segunda muerte en el lago de fuego y azufre es la sentencia eterna de todos los que persistan en su rebeldía contra Dios. Sin embargo, aunque tengamos que seguir el mismo destino de Adán, Set y Enós, y que nuestros cuerpos regresen al polvo de la tierra, los que hemos tenido parte en la primera resurrección no tenemos nada por lo cual temer, porque de seguro nuestra recompensa será la siguiente: cuando oigamos la voz del Señor Jesucristo, seremos levantados nuevamente en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, en el reino de Dios no habrá necesidad de construir hospitales, no habrá necesidad de ataúdes, no habrá necesidad de funerarias, porque la enfermedad y la muerte serán cosas del pasado. Este deterioro que uno observa frente al espejo, cómo uno se va sintiendo débil cada día, eso se va a acabar para los que somos hijos de Dios, para los que hemos resucitado espiritualmente. Eso es lo que promete realmente el Señor Jesucristo. Y lamentablemente de estas cosas no se predican, porque es más conveniente perder el tiempo en otras cosas. Pero gracias a Dios que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos está mostrando esta realidad hoy. Porque si Él lo está haciendo es porque hay entre nosotros, ojalá que todos nosotros, pueblo de Dios. Él quiere sacarnos de nuestro error, porque Él quiere mañana resucitarnos para que vivamos juntamente con Él
para que en el reino de los cielos nuestra casa esté junto a la de Él. Yo no sé si eso para usted es una tontería o es una locura, pero para mí es mi verdadera esperanza, y eso que estoy joven, porque esto no es solamente para la gente vieja, esto es también para nosotros los que estamos jóvenes, porque no sabemos cuándo nosotros nos vamos. Y ese es verdaderamente el Evangelio de Cristo. Que Dios nos libre de perder el tiempo escuchando mensajes y cosas que no tienen nada que ver. Que el Señor nos quite el velo que hay en nuestros ojos, para que podamos creer la verdadera promesa del verdadero Evangelio de Cristo. Y nosotros no lo podemos hacer, eso no lo podemos hacer nosotros, pero para Jesucristo, el Hijo de Dios, todas las cosas son posibles. ¿Lo cree usted, hermano? Oremos. Padre, gracias por esta predicación que nos has permitido escuchar en este día, Señor. Perdona, Señor, si he sido un servidor incompleto, Señor, y no me he podido dar a explicar ante el semejante calibre de la verdad que tú nos estás enseñando a través de este capítulo de Génesis. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda hablar, nos pueda redarguir, nos pueda seguir enseñando las palabras de tu Hijo Jesucristo. Que sea nuestro tutor en medio de todas estas cosas que para muchos de nosotros son nuevas, Señor, y que para otros, Señor, las habíamos sabido y leído, pero no las comprendíamos a la magnitud que la estamos comprendiendo hoy. Padre, perdónanos, Señor, y por favor ayúdanos a confiar más en tu Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y quita el velo que hay en nuestros corazones, para que podamos creer verdaderamente tu santa palabra, y ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, como dijo el ladrón. Señor, acuérdate de nosotros, por favor, cuando vengas en tu reino. Te damos gracias, Padre Santo, y te lo pedimos todo, confiando en la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación, un par de domingos más adelante, donde hablaremos de Enoc y cómo la iglesia, el pueblo del Señor, así como Enoc, será arrebatado juntamente con todos y recibiremos al Señor Jesucristo en las nubes. Que Dios los bendiga, muchos saludos, cualquier consulta estamos a la orden, pueden escribir en el chat del Instagram de la iglesia, en el privado, pueden dejar su comentario si desean saber más de estas cosas, porque el tiempo se nos ha ido. Y bueno, que Dios los bendiga. Muchos saludos. Saludos a todos. Abrazo fraternal.